¿Alguno me puede preguntar algo? ¿Tiene alguna duda con el curso? De todos, traumatología es el de los que más me gustó. En lo personal, cirugía, la práctica es bonita, ¿no? Pero las teorías eran un poco tediosas, ¿no? Entonces ya bueno, con Mari, a los que les toque las asesorías, la asesoría de cirugía ya van a resolver sus dudas. Entonces, vamos a revisar mi pantalla. Denme un segundo para compartir la pantalla, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Y podemos, y arrancamos. Sí, se ve, Daniel. ¿Perdón? Sí, se ve, Daniel. Ya, perfecto. Ya bien, bueno, entonces, el día de mañana, si no me equivoco, van a hacer exámenes preoperatorios. Como su nombre lo dice, los exámenes preoperatorios son todos aquellos que se realizan antes de una operación. Ahora, no en todas las cirugías se van a hacer exámenes, los mismos exámenes preoperatorios. Mucho va a depender el riesgo de la cirugía, va a depender las condiciones del paciente, tanto su edad como las comorbilidades que pueda tener, si es hipertenso, su estilo de vida también, si es fumador, si es obeso, si es hombre, si es mujer, también influye el sexo para los exámenes preoperatorios, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes preoperatorios hay una clasificación. Esta clasificación se conoce como la clasificación de ASA. Ay, caramba. Ya. Esta clasificación se conoce como la clasificación de ASA. En esta clasificación de ASA, ¿en qué consiste? En lo que consiste es evaluar básicamente al paciente en base a ciertos factores. ¿Qué factores va a evaluar esta clasificación? Va a valorar el estado físico del paciente. Sin embargo, lo que no va a considerar la clasificación ASA es la edad del paciente, tampoco va a tener en cuenta el tipo de cirugía que se va a realizar. Solamente lo que va a evaluar, como les digo, es el estado físico del paciente. ¿Sí? Entonces, este cuadro lo he dejado vacío para poder completarlo. Y bueno, ustedes en caso lo hayan impreso lo pueden completar o en todo caso lo pueden anotar donde gusten. Entonces, la clasificación ASA, como les decía, se va a clasificar hasta en seis grupos. Y dejando un último grupo como clasificación E, que ahorita al final vamos a explicar. Entonces, ¿quiénes son aquellos que se encuentran dentro del grupo 1 de ASA? Dentro del grupo 1 se van a encontrar las personas sanas, ¿sí? Que no tienen ninguna comorbilidad, y que solamente la razón por la cual la van a operar es, o sea, el único problema que tiene el paciente en la clasificación 1 es la operación que le van a hacer, ¿no? O sea, puede ser un paciente que lo van a operar de una hernia, por ejemplo. Entonces, es una persona sana que, bueno, por A o B motivos, le salió una hernia. Entonces, esos son los del grupo 1. Dentro del grupo 1, como les digo, van a entrar las personas sanas que no tienen ninguna comorbilidad, ningún problema, y solo tienen el motivo de la cirugía, nada más. Entonces, ¿quiénes no se van a encontrar en este grupo? Por si acaso, no se vayan a confundir. No se van a encontrar, vamos a poner no, los neonatos, o sea, los recién nacidos. No se van a encontrar tampoco los ancianos. Recuerden que los extremos de la vida son inmunodeprimidos. Entonces los ancianos no se encuentran aquí. Las gestantes tampoco se encuentran aquí.
¿de acuerdo? A pesar que la gestante sea sana, todo lo que tengan, todo lo que les estoy mencionando, recuerden que las gestantes no se encuentran en el grupo 1. En el grupo 1 solo se van a encontrar las personas sanas. Luego, en el grupo 2, como les decía, si gustan pueden interrumpirme, no hay ningún problema en caso tengan alguna duda o no me hayan entendido alguna parte. Entonces, luego, en el grupo 2, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar a aquellas personas que tienen patologías, pero bien controladas, ¿sí? Ahorita vamos a dar ejemplos para que me entiendan mejor. Están bien controladas. Y no tienen limitaciones funcionales. ¿A qué me refiero con limitaciones funcionales? Son aquellas personas que no se cansan con facilidad, pueden caminar, por ejemplo, 2 cuadras sin ningún problema, sin agitarse, subir escaleras sin ningún problema, o sea, están sanas, ¿no? Y tienen, lo que lo diferencia del grupo 1 es que estas van a tener patologías, como por ejemplo van a tener hipertensión, van a tener diabetes mellitus, van a tener asma. Sin embargo, cualquiera de estas van a estar bien controladas, como les decía acá. ¿A qué me refiero con bien controladas? El hipertenso va a tomar su captopril, su enalapril, su losartán, lo que sea. El diabético, bueno, va a tener un buen estilo de vida, va a tomar sus medicamentos para la diabetes. En el caso del asmático, va a usar su salbutamol, o sea, su beta block. Entonces, pues en el grupo 2 de ASA son aquellos pacientes que tienen un problema, como les acabo de mencionar, pero están controlados, toman sus medicamentos, ¿no? En este grupo también van a entrar los obesos, ¿sí? Pero aquellos obesos que tienen un IMC entre 30, que es alto, y 40, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro más. Aquí sí van a entrar los neonatos. Neonatos. Van a entrar también el otro extremo de la vida, que son los ancianos, pero los ancianos mayores de 65 años, ¿no? Luego de eso, también van a entrar otro que no entró arriba en el ASA 1, los gestantes. Asimismo, también vamos a encontrar a los fumadores. Y por último de IAPA vamos a poner a los epilépticos, a los pacientes que padezcan de epilepsia. ¿Sí? Entonces, ya tenemos grupo 1, son los sanos, que no tienen absolutamente nada. Grupo 2, que son los que tienen enfermedades, hipertensión, diabetes, asma, pero están bien controlados. También van a entrar los neonatos, ancianos, fumadores, epilépticos y obesos, no se olviden. Ahora, en el grupo 3 vamos a encontrar a los que tienen las mismas enfermedades, ¿no? Pero van a estar mal controlados. Esa es la diferencia con el grupo 2. Asimismo, van a tener limitaciones físicas. Tienen limitaciones físicas. Tienen limitaciones físicas y entonces acá de nuevo vamos a encontrar a los diabéticos, vamos a encontrar a los hipertensos, vamos a encontrar a los asmáticos, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no están tomando sus medicamentos. Por ejemplo, puede ser un hipertenso que toma el captopril cada vez que se acuerda, no lo toma todos los días. Un asmático que no, no anda con su inhalador, no usa su inhalador regularmente, no se cuida, fuma.
un diabético que tampoco le importa su enfermedad, no toma ninguno de sus medicamentos, sigue comiendo mal, no hace ejercicio. Entonces, esos son los mal controlados. Esos van a entrar en el grupo 3. Entonces, como van viendo hasta el momento, del inicio, desde el primero, el grupo 1, son aquellos que son los más sanos, mientras que los que van bajando son aquellos que va empeorando su condición. Luego, en este grupo también vamos a encontrar a los obesos, pero que tienen un IMC mayor a 40, mayor o igual a 40. Ese es el tema. Los obesos con... Ya estamos hablando de una obesidad mórbida. Luego, vamos a encontrar aquellos pacientes que tienen angina estable. ¿Qué era la angina estable? La angina estable era ese dolor de pecho que calma el reposo, ¿no? O sea, es aquel paciente que cuando hace una actividad física de repente extenuante o que demande un esfuerzo, va a sentir un dolor en el pecho. Y la angina inestable, ahorita lo vamos a ver. Asimismo, en este grupo 3 también vamos a encontrar aquellos que han tenido hace más de 3 meses un infarto agudo de miocardio, hace más de 3 meses, como les decía. Luego, vamos a ir al grupo 4. El grupo 4, ¿a qué se refiere? El grupo 4 son aquellos pacientes que viven con una amenaza constante para su vida. ¿A qué me refiero con esto? Una amenaza constante para su vida se refiere a aquellos pacientes que tienen, vamos a ponerlo de acá, una insuficiencia cardíaca congestiva. Son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria severa. Son otros pacientes que también, en vez de angina estable, van a tener una angina inestable. Entonces, la angina inestable, recuerden que es aquella que no pasa al reposo. Angina inestable. Luego vamos a tener aquellos que han tenido un infarto, pero ya hace menos de 3 meses, o sea, reciente ha sido el infarto. Entonces, eso es una condición de riesgo. Por eso que el grupo el ASA 4 es aquellos en los que su vida está en constante peligro. Puede ocurrir un problema que comprometa su vida en cualquier momento. Los politraumatizados también van a entrar aquí. Y finalmente en el grupo 5 vamos a ver, bueno, ya casi para acabar, mejor dicho, en el grupo 5 vamos a ver aquellos pacientes que si no se operan en menos de, si no son operados, si no se operan, pueden fallecer en menos de 24 horas. O sea, tienen que operarlo sí o sí, si no en 24 horas pueden fallecer. Y acá cometí un pequeño error. Ese es lo que les acabo de decir, es del grupo 5, disculpen. Entonces, para no volverlo a escribir, en el grupo 5, el ASA 5 son aquellos que si no se operan en menos de 24 horas, mueren. En este grupo, ¿a quiénes podemos tener? Son aquellos, por ejemplo, pacientes que tienen una ruptura de neurisma, por ejemplo en la aorta, que la aorta es la principal arteria del cuerpo. Entonces, si se rompe un aneurisma en la aorta, tiene que hacer una operación de emergencias, si no el paciente va a morir en muy poco tiempo. Entonces, si se rompe, ¿qué ejemplo podemos encontrar en el ASA 5? Aquellos que ha habido una ruptura de aorta. Luego, en el ASA 6, ¿a quiénes vamos a encontrar? En el ASA 6 vamos a encontrar aquellos pacientes
que ya están en muerte cerebral. Entonces estos pacientes ya, bueno, por decisión del paciente en vida y de los familiares, pueden ser donantes de órganos. Entonces, los del ASA6 son aquellos que ya tienen diagnóstico de muerte cerebral y pueden donar. Y finalmente, en el grupo E, el grupo E se refiere al sufijo de emergencia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si es una emergencia, no va a importar ninguna condición. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el grupo E va a incluir a todos aquellos pacientes que tienen, así como el grupo 5, un riesgo inminente de muerte. Estos pacientes se refiere a emergencias. Este grupo E es un poco confuso. Sin embargo, lo incluí por si acaso lo revisen o se los mencioné en teoría. Lo que deben considerar es hasta el grupo 6, ¿sí? Principalmente recuerden los 4 primeros grupos, que son los más preguntables. El día de mañana probablemente les mencionen la clasificación ASA, también les van a mencionar otros puntos. Entonces, la incluí en la teoría para que la puedan conocer antes. Luego de eso, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Pueden consultarme, si no, ya bueno, a la hora del paso yo les pregunto a ustedes. Dani, una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, en pacientes con emergencia, algunos ejemplos que podrías dar. Ya, pacientes, o sea, por ejemplo, esto te refieres a la última clasificación, me supongo. En esta clasificación, como te decía, va a englobar, la clasificación E termina englobándose de la clasificación ASA 5. ¿A qué me refiero? En emergencia vas a encontrar pacientes también politraumatizados, pacientes que tienen un riesgo inminente de morir. Entonces, esta es una clasificación extra, pero se confunde un poco con la 5 y con la 6. De preferencia, como te digo, recuerda de la 1 a la 6 para que no te confundas. Recuerda que la 1 son sanos, los 2 son con comorbilidades, pero bien controlados, 3 están mal controlados, 4 son aquellos pacientes que, como te digo, los politraumatizados, anginas instables, son aquellos pacientes que en cualquier momento, o sea, tienen un peligro inminente de muerte, ¿no? O sea, porque si tienen angina inestable, les puede dar un infarto en cualquier momento. La clasificación 5, como te digo, como mencionaba, son aquellos que se les puede romper un aneurisma en la aorta. Entonces, si se les rompe el aneurisma, obviamente van a morir muy pronto. Y bueno, la clasificación E, como te mencionaba, es una clasificación, es un extra que se les añade para referirse a emergencia. Pero en un ejemplo específico de emergencia no podría diferenciarlo. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, vamos a pasar a los datos extra con respecto al ASA. Entonces, como les dije, solamente va a valorar el estado físico del paciente, pero ya la cirugía no considera la edad, no va a considerar el tipo de cirugía ni nada. ¿Y qué más? ¿Qué más vamos a ver aquí? Lo que vamos a revisar es que hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, como les decía, va a depender si es hombre o si es mujer, los exámenes preoperatorios que se van a hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de un varón de menos de 45 años,
Usualmente vamos a ver que se le va a hacer un electrocardiograma como prueba principal preoperatoria. Eso es lo que sí o sí se le tiene que hacer. Ahora, esta tabla se refiere a pacientes ASA1. ¿Quiénes serán los ASA1? Aquellos pacientes que están completamente sanos. Solamente, solamente la razón por la que se les va a operar, ese es el único problema físico que tienen, ¿no? Por ejemplo, como les decía, una hernia. O de repente pueden tener, no sé, les van a operar una catarata, ¿no? En el ojo. Luego, en el caso de las mujeres, las menores de 45 años, al igual que los hombres, se les va a hacer un electrocardiograma y asimismo, como están en una edad fértil, se les va a hacer un test de embarazo. A menos, como dice acá en el asterisco, que la paciente, si la paciente no puede descartar embarazo. ¿A qué se refiere con esto? Si la paciente, por ejemplo, está en su periodo, no es necesario hacerle un test de embarazo porque ya se sabe que si está arreglando, quiere decir que no está embarazada. Ahora, también a las mujeres se les va a realizar un examen de hemoglobina y hematocrito. Luego, en el caso de varones, entre 45 y 65 años, igualmente les van a hacer un electrocardiograma. Y en las mujeres se repite lo mismo, ¿no? Sin embargo, una cosa que hay que considerar es que si dentro de cualquiera de estos grupos estamos hablando de un obeso o un fumador, por ejemplo, un fumador que consume más de 20 cigarros al día, así tenga 20 años, siempre se le debe hacer una radiografía de tórax. Luego, en bebedores, aquellos que consumen más de medio litro de licor, como por ejemplo vino al día, se les debe hacer, sea cual sea su edad, un examen para evaluar la coagulación, un examen de plaquetas y gamma-glutamiltransferasa. La gamma-glutamiltransferasa es una enzima hepática. Una alteración en esta podría indicar un problema hepático. Entonces, como siempre, el consumo de alcohol está asociado a problemas hepáticos, es por eso que se le evalúa. ¿Qué más? Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí en las mujeres ya mayores de 65 años, como no están en edad fértil, no se les realiza. Ahora, no se les realiza un test de embarazo. Ahora, lo que sí se le va a realizar obligatoriamente es una radiografía de tórax, dada la edad, una glucosa, creatinina, electrocardiograma y hemoglobina y hematocrito. Igualmente en el caso de los hombres. Entonces, lo que tienen que recordar principalmente de aquí es esto de aquí, que aquellos fumadores personas fumadoras u obesas, se les debe realizar sí o sí una radiografía de tórax. Y en el caso de los bebedores se les debe realizar un perfil de coagulación, plaquetas y gamma-glutamiltransferasa. Luego de eso, ¿qué más vamos a revisar? Ahora lo que vamos a revisar es luxaciones, esguinces y fracturas. Ese ya es el tema del día martes, si no me equivoco. Entonces, ¿se me escucha? Sí, Daniel. Sí, Daniel. Ya, genial. Entonces, ahora, para pasar a luxaciones, esguinces y fracturas, esto es lo que van a ver durante todo el curso. En todo el curso de traumatología va a tratar principalmente de luxaciones, que son dislocaciones, mejor dicho. Esguinces es cuando un ligamento se lesiona, y una fractura, como su nombre lo dice, es cuando el hueso propiamente dicho se lesiona. Entonces, la luxación, vamos a empezar con ella. Ya. En el caso de la luxación, ya sabemos que se le conoce también como una dislocación. Vamos a poner la de dislocación puesto con mouse. Entonces, necesito que recuerden ciertos datos. En
En el caso de adultos, la dislocación más frecuente va a ser la de hombro, ¿sí? Que es esta de aquí. Se disloca el húmero de la articulación con la escápula. Entonces, en adultos, la luxación o dislocación más frecuente es la de hombro, pero hombro anterior, o sea, el brazo se va hacia adelante, ¿no? Se disloca, se sale el húmero de su posición. Entonces, esa va a ser la dislocación más frecuente en adultos, la de hombro anterior. Luego, en niños, la más frecuente va a ser la luxación de codo. Como pueden ver aquí, este es el húmero, tenemos a radio, y este se disloca. Entonces, la luxación más frecuente en niños va a ser la de codo, en adultos la de hombro anterior. Luego de esto, ¿cuál es la clínica de las luxaciones? La clínica de las luxaciones, yo siempre me acuerdo por las 3D. Son 3D. La primera va a ser la D de dolor. La segunda va a ser la D de disfunción. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede usar el miembro. El miembro, por ejemplo, se le disloca el hombro, entonces no puede mover el brazo. Entonces, la D de dolor, la D de disfunción, o también conocida como impotencia funcional, y la tercera D de deformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vamos a ver en imágenes en un momento, la dislocación del hombro, la dislocación del codo, si bien no rompen la piel, se puede notar una clara deformidad. Tú estás en tu emergencia, viene un paciente que se ha caído y se ha luxado el hombro, te vas a dar cuenta por la deformidad que tiene. No es necesario siempre se tiene que hacer una radiografía, sin embargo, a simple vista puedes darte cuenta que ahí está el problema. Luego, principalmente de estos tres, de dolor, disfunción y deformación, el principal va a ser la deformación. Es el signo principal de las luxaciones. Luego, muchas veces ocurre que por las luxaciones, como se sale el hueso de su posición, de su articulación, lo que va a ocurrir es que pueden haber lesiones extra. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El hueso no está solo, hay nervios, hay vasos sanguíneos. Entonces estos también se pueden ver lesionados, así como en las fracturas. Entonces ese es otro problema. Pueden haber lesiones neurovasculares. Luego de eso, ¿cuál va a ser el tratamiento de las luxaciones? En general, el tratamiento de las luxaciones es R y R, RIR. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser reducción, o sea, se va a buscar volver al hueso a su posición articular, la reducción, la inmovilización y la rehabilitación precoz. Entonces, recuerden, la clínica de las luxaciones, y eso los va a ayudar a darse cuenta en un caso clínico, porque en un caso clínico probablemente no les pongan imágenes, sino simplemente se los van a describir. Las luxaciones son las 3Ds: dolor, disfunción y deformación. ¿Cómo se trata? RIR, reducción, inmovilización y rehabilitación precoz. Entonces, ¿y qué complicaciones hay principalmente? Tenemos las lesiones neurovasculares. Esas son las complicaciones principales de las luxaciones. Regularmente, como les decía, reducción, inmovilización y rehabilitación son el tratamiento. Sin embargo, algunas luxaciones se terminan operando. ¿Cuándo es que se opera una luxación? Una luxación se va a operar cuando junto con ella, aparte de la luxación, vamos a poner acá luxación LX,
Junto a la luxación puede haber una fractura. Puede haber también un esguince o una lesión neurovascular. O sea, supongamos que por una luxación de hombro se lesiona la arteria braquial, va a tener que haber una cirugía. Pero en caso se lesione, ¿no? Supongamos que por la luxación se rompe, entonces ahí sí tendría que haber una cirugía. Pero es raro. Usualmente lo que va a ocurrir es que se resuelva pues con reducción, inmovilización y una rehabilitación precoz. Ahora, una cosa que me olvidaba mencionarles es que entre miembro superior y miembro inferior, cuando se inmoviliza, y eso les pueden preguntar en el seminario, regularmente el miembro superior se inmoviliza menos tiempo que el miembro inferior. O sea, el miembro inferior eh, puede estar más de 4 semanas inmovilizado y a la hora de rehabilitar no va a haber tanto problema, ¿no? Sin embargo, un miembro superior máximo puede estar entre 3 a 4 semanas inmovilizado por alguna lesión. Más de eso, pueden haber problemas a la hora de la rehabilitación. Puede que no haya un correcto movimiento del miembro superior. Entonces, recuerden eso, el miembro inferior siempre está más tiempo inmovilizado que el miembro superior. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si no, para seguir, por favor. Estoy tratando de resumirlo lo más posible. Si no, vamos a cambiar esto. Entonces, bueno, al final entonces vamos a hacer un par de preguntas al azar. Vamos a seguir con los esguinces. En el caso de los esguinces, como les decía, son lesiones de los ligamentos. Entonces, así como las luxaciones eran las 3Ds, aquí en los esguinces vamos a ver la D. Disculpen, no salió bien. Aquí va a ser DIT. DIT va a ser dolor, la I de inestabilidad y la D de disfunción. O sea, dolor, inestabilidad, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, te lesionas un ligamento del tobillo, o sea, no vas a poder poner el pie firme, no vas a poder pisar. O sea, es inestable. Y disfunción se refiere a que, bueno, no puedes usar, o sea, no puedes apoyarlo, no funciona. Porque te duele, porque no hay fuerza, porque los ligamentos justamente te ayudan a eso, pues, ¿no? A mantener la estabilidad de las articulaciones. Entonces, esguinces es dolor, inestabilidad y disfunción. Los esguinces se van a dividir en 3 tipos, ¿no? Se van a dividir en... A ver... Ya. Se van a dividir en los tipo 1, que son micro rupturas o elongamiento. ¿Qué quiere decir? Que tu ligamento, imagínate, es como una liga, se va a sobreestirar, pero no se rompe, o son rupturas sumamente microscópicas. Sin embargo, la ruptura parcial es aquella en la que se rompe menos del 50% del ligamento. Vamos a tratar de dibujarlo. Ya. Entonces, la tipo 1 va a ser aquella en que tu ligamento se sobreestira. Se estira mucho, 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 mucho. La tipo 2 va a ser aquella en la que tu ligamento, vamos a hacerlo acá, se rompe un poquito. Se rompe menos del 50% del total del ligamento. En la tipo 3, ¿qué va a ocurrir? En la tipo 3 lo que va a ocurrir es que se va a romper
Como dice acá, va a haber una ruptura total. Entonces el ligamento se separa completamente. Entonces, vamos a resaltar algunas cosas. Entonces, tipo 1 es elongamiento, la tipo 2 es una ruptura parcial, la tipo 3 es una ruptura total. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompe más del 50%, se rompe totalmente. Entonces, en la tipo 1, como solamente es un elongamiento del ligamento, va a haber un dolor leve. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es el signo más específico de un esguince grado 1, es el dolor. Si les preguntan cuál es el signo más específico de un esguince grado 2, es la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes usar la zona afectada, ¿no? Supongamos que se rompe el ligamento del tobillo, uno de los ligamentos del tobillo, mejor dicho. Entonces, eh, no puedes apoyar el pie. Y en el caso de un esguince grado 3, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar que el signo más característico es, o principal, mejor dicho, es la inestabilidad. Va a haber una inestabilidad severa. Entonces, luego de eso, el manejo inicial de cualquier tipo de esguince es, supongamos que te caes, te doblaste el tobillo, supongamos una chica, se pone tacos, pisa mal, se dobla el tobillo, se cae, le sale una bola en el tobillo, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el manejo inicial? Hielo local para la zona, para evitar que se inflame demasiado. Luego, ¿qué vas a usar? Vas a usar aire, ¿no? Vas a darle algo para el dolor. Puede ser, pues, un naproxeno, por ejemplo, ¿no? Luego, tiene que haber una elevación del miembro afectado y un vendaje elástico. Recuerden que no es recomendable colocar yeso a un esguince, o por lo menos cuando recién se ha producido el esguince no es recomendable colocar un yeso. ¿Por qué? Porque el yeso es duro. Entonces, si tú atrapas o sea, si tú encierras en un yeso a una zona que está inflamada, de repente si el esguince es muy fuerte como una ruptura total, puede haber un problema, se puede producir un síndrome compartimental, que es algo que vamos a ver más adelante, y por qué se produce. Pero entonces recuerden eso. ¿Cuál es el manejo inicial de un esguince? Hielo local. O sea, te doblaste el pie porque estabas usando tacos, ponte hielo para que no se te inflame tanto, ¿no? Entonces, si es un elongamiento nada más del ligamento, ¿cómo se va a manejar? Se va a manejar con un vendaje elástico. Es lo único que se va a hacer. Vendaje elástico, recuerden. ¿Por qué? Porque no puedes poner un yeso porque es muy duro. Entonces, si atrapas a algo que se va a inflamar, es peligroso. Luego, vas a tener a la ruptura parcial. La ruptura parcial, ¿cuál va a ser el manejo? Lo que vas a hacer inicialmente es inmovilizarlo con férulas. Unas férulas, ¿a qué se refiere? Férulas son aquellas, son como unas tablillas que se colocan, ¿no? Pero no cubren totalmente a la zona lesionada. Entonces, no hay el riesgo del yeso. Ahora, el yeso se puede colocar, sí, a partir de un esguince grado 2, pero después de 48 horas. Entonces vamos a colocar los yesos, como les decía, no se colocan al inicio. Se colocan después de 48 horas, a partir de un esguince grado 2, ¿no? Es ya decisión del médico. Luego, ¿qué más vamos a tener? En el caso de rupturas totales, como se ha roto totalmente el ligamento, no va a haber manera de que se una porque se ha separado completamente. Entonces, aquí tiene que haber una cirugía. Sí o sí tiene que operarse. ¿De acuerdo? En el caso de los otros, como no se han separado completamente, pueden unirse sin necesidad de una intervención quirúrgica. Ahora, luego de eso, vamos a borrar acá, porque me falta mencionarles lo más importante de los esguinces.
En el caso de los esguinces, normalmente la zona más afectada es el miembro inferior, ¿no? Como pueden ver acá, ¿qué es lo que normalmente te doblas? El tobillo, ¿no? Si ya sea hombre o mujer, porque pisaste mal, se te dobló el tobillo. Se te dobla hacia adentro, ¿no? Entonces, eso se va a llamar inversión del pie. Entonces, la manera en la que se lesiona más frecuentemente, en la que más frecuentemente se producen esguinces, es en la inversión del pie. Inversión. Entonces, también puede haber por eversión. Eversión es que el pie, en vez de doblarse para adentro, que es lo más común, se dobla para afuera, ¿no? Entonces, la inversión, que es la principal, la más frecuente, ¿cuál es el ligamento más frecuentemente dañado en esguinces? Es este de aquí. Es el ligamento peroneo. Por acá tenemos al peroneo. Esta es la tibia, este es el peroné. Entonces es el ligamento peroneo tenemos el ligamento peroneo. Miren, si está juntando al peroné con el astrágalo, que está aquí, es el ligamento peroneo astragaliano. Anterior, ¿sí? Entonces, ese es el ligamento más frecuentemente lesionado en un esguince. ¿Por qué? Porque nosotros frecuentemente, ¿qué nos doblamos? Nos doblamos el pie. Ya sea hombre, ya sea mujer, pisamos mal, nos caemos, el ligamento peroneo astragaliano anterior es el más frecuentemente lesionado. Entonces, ¿por qué mecanismo? Por inversión del pie. ¿Sí? El pie se dobla hacia adentro, ¿no? Entonces, aquí se va a lesionar el ligamento peroneo astragaliano anterior. Y eso no se olviden, por favor, que es súper importante y es motivo de pregunta de examen. Ahora, ¿qué más? En cuanto a las fracturas, vamos a tener lo siguiente. En las fracturas vamos a ver diferentes. Vamos a ver a las fracturas transversas, como pueden ver aquí, que, como dato extra, recuerden que las fracturas transversas son las más estables. De ahí tenemos a las fracturas lineales, hacen una línea vertical sobre el hueso. Vamos a tener a las fracturas oblicuas. Vamos a tener a las fracturas desplazadas. Una fractura no desplazada es aquella que, a pesar de la lesión del hueso, no se ha separado. Mientras que una fractura desplazada, como pueden ver aquí, es aquella en que sus partes se van a separar. No están en comunicación. Entonces, si esto no se repara de repente mediante una cirugía, no va a haber manera de que se consolide y el hueso se vuelva a juntar. Entonces, aquí tiene que haber una intervención quirúrgica. Luego tenemos a las fracturas espiroideas, a las fracturas en tallo verde, que ahorita vamos a ver, que son más frecuentes en niños, y las conminutas. Las fracturas conminutas normalmente se producen en traumatismos de alto impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir conminuta? Que el hueso se hace pedacitos, se hacen pequeños trocitos. A eso le llaman conminuta. Entonces, dentro de las fracturas vamos a tener, así como tenemos las desplazadas y las no desplazadas, vamos a tener a las fracturas cerradas y a las fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son aquellas que no rompen la piel, ¿sí? O sea, se ha roto el hueso, pero no el hueso o algún agente externo no ha roto la piel. Entonces, vamos a escribir no se ha roto la piel y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Si no se ha roto la piel, la ruptura está por dentro, entonces no va a haber riesgo de infección, ¿no? Porque no va a haber ningún microorganismo del medio externo que pueda infectar la herida. Sin embargo, hay un problema. Si la piel no se ha roto, sí se puede producir lo que les mencionaba hace un rato por culpa del yeso, que es el síndrome compartimental.
el síndrome compartimental, hay una diapositiva exclusiva para eso, pero ¿en qué consiste el síndrome compartimental? El síndrome compartimental consiste en que como se rompe el hueso debido al trauma que se produce adentro, va a haber un gran edema, o sea, una gran... producto del gran edema, por ejemplo, en el miembro inferior, va a aumentar la presión. Entonces, como no se ha roto la piel, se va a empezar a hinchar la pierna, y eso es lo que desencadena el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es un aumento de la presión eh, dentro de una zona en la que se ha producido una fractura. Entonces, el tratamiento del síndrome compartimental para liberar esa presión es justamente un procedimiento que se llama debridamiento. ¿En qué consiste? Agarran la zona que está con síndrome compartimental y la cortan. Le hacen un corte para liberar esa presión. Porque la hinchazón que se está produciendo no tiene manera de salir, porque la piel no está rota. Entonces, justamente para eso hacen el debridamiento, para que la presión se libere. Entonces, ese es el problema con las fracturas cerradas, que como no se rompe la piel, se puede producir síndrome compartimental por el aumento de presión. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Recuerden que me pueden interrumpir. Lastimosamente no estamos en presencial, sino sería un poco más participativo todo. Entonces, luego, con el caso de las fracturas abiertas, ¿en qué consisten? Las fracturas abiertas sí va a haber compromiso de la piel. La piel se va a romper, ya sea porque el hueso la rompe, ya sea porque el hueso la rompe o porque de repente algún agente externo, como un fierro o lo que sea, que se impacta con la piel, la rompe. Entonces hay comunicación del medio externo con el medio interno. Pero ¿cuál es el problema? Que como hay una herida y el hueso está expuesto y todo lo que está dentro está expuesto, puede haber una infección de hueso. Esto se le conoce como osteomielitis. ¿Sí? Entonces, el problema de las fracturas cerradas es el síndrome compartimental. El problema de las fracturas abiertas es la infección del hueso, que es la osteomielitis. Entonces, dentro de esto vamos a conocer una clasificación. La clasificación se va a llamar clasificación de Gustilo y Anderson. Vamos a poner Gustilo, la G, y Anderson. Esta clasificación de Gustilo y Anderson, ¿en qué consiste? En que va a clasificar a las fracturas abiertas nada más, ¿sí? ¿Cómo las clasifica? La tipo 1. La tipo 1 es aquella en la que se hace una herida, o sea, va a haber una herida en la piel, pero esta va a ser menor a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Va a ser chiquitita. De repente una piedrita hizo una herida, porque supongamos alguien se cayó en la pista, se rompió un hueso, y se hizo una heridita por una piedrita que, bueno, se raspó y se lesionó la piel. Esa es la tipo 1, una fractura abierta. Luego, la tipo 2 es aquella en la que la herida va a medir entre 1 y 10 centímetros. Y la tipo 3 va a ser aquella, el tipo 3 para empezar se subdivide en tipo A, tipo B y tipo C. Pero en general, recuerden que la tipo 3 es aquella que la herida que se hace mide más de 10 centímetros. O sea, va a ser bastante grande. En consecuencia, va a haber un mayor riesgo de osteomielitis. Entonces, ¿en qué se diferencia la tipo A, la tipo B y la tipo C? La tipo A se hace una herida mayor de 10 centímetros, pero sin embargo, la piel, tú puedes juntarla. O sea, las suturas, todo, y ya, bacán, no hay ningún problema. No necesitas injertos, no necesitas ningún tipo de ayuda externa a la piel que está colgando. En la tipo 2, sí vas a necesitar la ayuda de algún colgajo, de algún injerto para poder, porque no hay suficiente piel para poder cerrar. Y la tipo 3C es la más especial. ¿Por qué?
Porque la tipo 3C es aquella en la que no importa lo que les estaba mencionando del colgajo, el injerto, sino que va a haber una lesión vascular asociada. O sea, el hueso, como se rompió, la punta del, supongamos, de la tibia, lesionó la arteria tibial, la rompe, entonces ahí hay una lesión vascular. Entonces, la tipo 3C es aquella en la que va a haber una lesión vascular. ¿Qué más? Ahora, si por ejemplo nos hablan de una persona, te hablan de un caso clínico, persona, paciente que sufre un asalto y le dan un balazo en la pierna, produciéndole una fractura de, por ejemplo, de la tibia. Entonces, sin importar el nivel de daño de la piel, si mide 1 centímetro, 10, 5 centímetros, si es por herida de bala, siempre, siempre se va a clasificar como 3C, ¿sí? Luego de eso, ¿qué más? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, vamos a continuar hablando de fracturas, pero quiero saber si hay alguna duda con esto. Recuerden que es un resumen de todo. Daniel, ¿podrías repetir, por favor, lo último de la clasificación 13, que sí o sí siempre va a ser? Ah, ya. La clasificación 3C es cuando hay o lesión vascular o lesión por arma de fuego. O sea, si se produce una fractura por un balazo en la pierna, por ejemplo, siempre va a ser 13. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación de Bustillo y Anderson para fracturas abiertas. Nada más para fracturas abiertas. Lo importante es que por lo menos recuerden la 3A, la B y sobre todo la C. La C va a ser cuando hay una lesión de arteria, una lesión vascular de por medio con la fractura o una lesión por arma de fuego. Entonces, pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar. Sí. Pregunta, en la 3A dijiste que solamente era mayor a 10, ¿no? Ya. Lo que ocurre es que todas las tres, o sea, la clasificación 3, sea A, B, C, se supone que la herida, o sea, la ruptura de la piel es mayor a 10 centímetros. Pero, ¿qué diferencia, qué caracteriza a la 3A? Es aquella en la que, a pesar de que la piel se ha roto más de 10 centímetros, con lo que hay de piel, tú puedes suturar y puedes cerrar esa herida. O sea, no vas a necesitar de colgajos, de injertos de piel extra. O sea, la 3A es aquella en la que la piel que tienes ahí en la fractura es suficiente para cerrar la herida. Sin embargo, en la 3B necesitas tú injertos, colgajos de piel, porque supongamos que por un accidente alguien se fracturó la tibia y llega a la emergencia y encuentras un pedacito de piel. O sea, no puedes cerrar la herida sin, vas a necesitar un injerto de piel para poder cerrar esa herida, porque no es suficiente la piel que está ahí. No sé si me dejo entender. Sí, gracias, te pasaste, ¿ah? Ya. Ok, entonces, siguiendo con las fracturas, en el caso de las fracturas vamos a tener, por ejemplo, también las patológicas. Las patológicas son aquellas fracturas que se producen sobre un hueso enfermo. ¿A qué me refiero con hueso enfermo? Por ejemplo, una fractura patológica es aquella fractura que se va a producir en un paciente con osteoporosis. ¿Por qué? Recuerden que la osteoporosis es una patología en la que el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos no es el adecuado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que los osteoblastos son aquellos que se encargan de poner nuevo hueso y los osteoclastos son aquellos que reabsorben el hueso viejo. Entonces, normalmente, para que un hueso esté sano, eso tiene que estar en equilibrio. O sea, que no se ponga demasiado hueso nuevo, ni que se reabsorba demasiado hueso viejo. Porque si se reabsorbe mucho hueso viejo, el hueso va a quedar débil, ¿no?
porque el osteoblasto con B no va a poder reponer suficiente hueso. Entonces, eso es la osteoporosis, es un desequilibrio de estos dos. Entonces, una fractura patológica es aquella que se produce, es aquella fractura que se produce en un hueso enfermo. Principalmente, ¿cuál es el hueso más fracturado dentro de una fractura patológica? Son las vértebras, ¿sí? Entonces, en un viejito con osteoporosis, el hueso que más se lesionan son las vértebras. Seguido a esto vamos a encontrar las fracturas, fracturas del antebrazo, que más adelante vamos a conocer en otras clases. Y en tercer lugar vamos a encontrar las fracturas de cuello de fémur, que también son bastante frecuentes en ancianos. Entonces, en primer lugar vamos a tener como fracturas patológicas a las vértebras. En segundo lugar vamos a tener a fracturas del antebrazo. Y en tercer lugar vamos a tener a fracturas del cuello del fémur. Luego, en fracturas por fatiga vamos a encontrar lo siguiente. Fracturas por fatiga son aquellas que se producen cuando, por ejemplo, constantemente se... ¿Cómo lo explico? Ya. Es a causa de microtraumatismos por repetición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alguien que constantemente se está golpeando el brazo, ¿no? Entonces se golpea el cúbito. Entonces, el golpe se produce en repetidas ocasiones y eso va a ocasionar que se produzca una fractura por fatiga. O sea, un solo golpe no va a generar la fractura, pero los golpes son tan repetidos que terminan lesionando al hueso. Ahora, ustedes dirán, pero ¿quién se está golpeando constantemente el brazo para producirse una fractura? Eso no ocurre. Lo que ocurre son, por ejemplo, fracturas conocidas como la fractura del soldado. Ustedes han visto, o de repente en el colegio, ustedes marchaban, ¿no? Entonces, los soldados cuando marchan, su pie lo golpean fuerte contra el piso, ¿no? Entonces, pues están marchando, pasa. Entonces, eso puede producir una fractura por repetición de golpe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como está constantemente golpeando contra el piso, se pueden terminar fracturando huesos. ¿Cuáles son los huesos que se fracturan en la fractura conocida como fractura del soldado? Son el segundo y tercer metatarsianos. El segundo y tercer metatarsiano del pie. ¿Sí? Luego, ¿qué otra fractura hay por fatiga? Vamos a tener la fractura del cargador. Son aquellas personas que constantemente están tirándose cosas a la espalda para cargar, ¿no? Cosas muy pesadas. Entonces, eso puede terminar lesionando la apófisis odontoides, de una vértebra en específico. ¿Qué vértebra? El axis. El axis es la segunda vértebra de la columna. La primera, recuerden que es el atlas. La segunda es el axis. Entonces, tenemos la fractura del soldado. Como les digo, estás marchando, golpeas constantemente el piso. Entonces, eso puede lesionar tu segundo y tu tercer metatarsiano del pie. Luego, tenemos la fractura del cargador, que va a lesionar la apófisis odontoides del axis. Y también tenemos las fracturas de los atletas, así se les dice, ¿no? Fracturas de los atletas, o también conocido como fractura de Ollanquist. Se escribe Ollanquist, así como quiste, quist. Entonces, ¿qué se lesiona acá? Lo que se va a lesionar acá es la fractura de tibia. ¿Sí? La tibia es el hueso comprometido en la fractura de los atletas.
Normalmente a veces en los exámenes te preguntan fracturas con nombres propios, ¿no? A los doctores les gusta preguntar así. Entonces, la principal, que sería bueno que recuerden, es la fractura del soldado, que me vino a mí en el examen, ¿sí? Luego de eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la fractura en tallo verde. Así que vamos a usar color verde. Ya. La fractura en tallo verde es esta de aquí. Aquí, como pueden ver, estamos hablando de fractura a nivel del radio y a nivel del cúbito. Entonces, la fractura de tallo verde, lo que tienen que recordar es que principalmente se da en niños. ¿Y qué caracteriza a la fractura en tallo verde? Les ha pasado que, por ejemplo, ustedes agarran una rosa, ¿no? Una rosa tiene su tallo. Vamos a agarrar un lápiz. Tiene un tallo. Entonces, ustedes cuando agarran la rosa y quieren doblar el tallo, lo doblan, pero no, el tallo no se rompe, sino se dobla, pero no se separa, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, la fractura en tallo verde es aquella en la que el hueso no se separa, o sea, se dobla, como pueden ver acá, se hace una pequeña rajadura, pero el hueso no se separa, está ahí, ¿no? ¿Y por qué se produce en niños? Porque los huesos de los niños no están completamente mineralizados, o sea, no son tan duros como los de los adultos. Es por eso que ocurre, que pasa lo mismo que les explico con las rosas, ¿no? O sea, tú agarras una rosa, el tallo de una rosa, tú lo doblas y suena crack, pero no se separa, no se rompe. Entonces, es igual con la fractura en tallo verde. Como les digo, se produce en niños y principalmente se va a producir en huesos largos. ¿En qué huesos largos? Como está aquí en la imagen. El radio y el cúbito. Esos son los dos huesos más frecuentemente afectados en la fractura en tallo verde. No se olviden que siempre se da en niños. Tú no vas a ver un adulto con una fractura en tallo verde, porque los adultos tienen los huesos duros. Entonces, los niños tienen los huesos poco mineralizados. Entonces, por eso puede ocurrir eso. Luego, la fractura en torus, también conocida como fractura en rodete o en caña de bambú, también es frecuente en niños, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza a la fractura en torus? Esta es la fractura en torus. Miren, vamos a hacer un zoom. Como pueden ver acá, aquí el hueso no se ha roto, pero es como si se hubiera aplastado, ¿no? Miren, le ha salido una curvita, le ha salido como una joroba al hueso. Esta curvita de acá. Entonces, esa va a ser la fractura en torus. O sea, es como que se achata el hueso y le sale como una pancita a los costados. Entonces, ¿qué va a caracterizar a esta fractura en torus? Frecuentemente va a ocurrir en el extremo de la diáfisis. Recuerden que el hueso se va a dividir en tres partes. Vamos a hacer un recordar. El hueso se va a dividir, vamos a hacer un huesito. Bueno, como no soy buen dibujante, vamos a hacer tu hueso acá. Ya. Entonces, este es un hueso cualquiera. La mayoría de huesos largos se divide así. La epífisis, que son los extremos, epífisis. Diáfisis se le llama a la parte del centro. Todo esto es la diáfisis. Y hay una región pequeña que está entre la epífisis y la diáfisis, que de repente algunos recuerdan, que se le conoce como metáfisis. Acá también tienes metáfisis. Pero la metáfisis, conforme la persona va creciendo, se va haciendo más adulta, va haciéndose cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque el hueso crece a través de la metáfisis. Aquí en esta zona de la metáfisis está el cartílago de crecimiento. Entonces los huesos van a crecer gracias a la metáfisis. Por esta zona es que crecen. O sea, se van alargando desde esta zona.
Entonces, luego de de lo que les acabo de mencionar, para que se ubiquen mejor, la fractura en torus se va a producir específicamente en los extremos de la diáfisis, o sea, en esta zona de acá, ¿no? Casi colindante con la metáfisis. Aquí, en los extremos de la diáfisis. Ahí se produce la fractura en torus. ¿Y por qué se produce? A causa de que, así como en la fractura de tallo verde, los huesos de los niños no están totalmente mineralizados. Entonces no son tan duros y por eso pueden hacer este tipo de deformaciones, ¿no? Tanto en tallo verde como en torus. Ahora, así como vimos la clínica de las luxaciones, de los esguinces, vamos a revisar la clínica de las fracturas. Las fracturas, así como las luxaciones, van a tener las 3D, ¿no? Dolor, disfunción y deformación, ¿no? Recuerden que la disfunción también se le conoce como impotencia funcional. Listo. Entonces, esa es la clínica de las fracturas. Dolor, disfunción y deformación. Ahora, ¿tú cómo vas a diagnosticar una fractura? O sea, obviamente, aparte de la historia clínica que te dice que se ha caído, etcétera, tú lo que vas a hacer para confirmarla va a ser una radiografía, que es el estudio más frecuentemente usado. Pero también tú puedes hacer una ecografía. ¿Pero en quién haces una ecografía? Tú la ecografía para diagnosticar fracturas las vas a hacer en las gestantes. ¿Por qué? Porque recuerden que las gestantes no pueden recibir mucha radiación debido a que están embarazadas. Entonces, la radiación que produce una radiografía puede ser dañina para el bebé. Entonces, preferentemente se sugiere usar una ecografía en gestantes. Pero bueno, dependiendo pues de los recursos del hospital, etc. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya no falta mucho. Voy a tratar de apurarme un poco porque creo que me estoy demorando bastante. Ya. Entonces, sigamos. Sí, ya está. Ya. Entonces, vamos a hablar de las complicaciones de las fracturas. El síndrome compartimental, como les mencionaba hace rato. ¿En qué consiste el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es el aumento de la presión intracompartimental por la ruptura de un hueso. Como les dije, ¿no? O sea, se rompe el hueso, entonces se va a empezar a hinchar el miembro en donde se ha roto el hueso, y eso, como la piel no está rota, va a empezar a aumentar la presión adentro. Entonces, eso, como empieza a haber mucha presión, van a empezar a morir tejidos, como los músculos. Y eso puede provocar una necrosis de la zona. Entonces, si hay necrosis, ya no hay manera de restaurar eso y terminaría en amputación. Entonces, el síndrome compartimental es la complicación más grave prácticamente de las fracturas, por como les digo, ¿no? O sea, si no se trata adecuadamente el síndrome compartimental, va a haber necrosis de la zona y en consecuencia, como la necrosis es incompatible con la vida, se tiene que amputar el miembro para evitar que esta necrosis se expanda. Entonces, ¿cuál es la zona más frecuente en la que se produce el síndrome compartimental? En la pierna, como pueden ver acá. Pero esto es en adultos, ¿de acuerdo? En niños, ¿en dónde se produce? Se va a producir en la mano, en el miembro superior, ¿sí? Ese es en niños, una mano chiquita, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte coronal de esta zona de la pierna. Entonces, acá está dividido en compartimientos, ¿no? Compartimiento anterior, posterior, medio, lateral, acá están los huesos, eh, la tibia, el peroné. Entonces, la zona más afectada por el síndrome compartimental, porque recuerden que los músculos están rodeados de ¿qué?
de fascia, ¿no? Entonces, por eso se dividen en espacios, ¿no? Compartimiento anterior, como les digo. Entonces, la zona más afectada por el síndrome compartimental es el compartimiento anterior. Luego de eso, ¿qué más les tengo que mencionar? La clínica de los pacientes con síndrome compartimental, y eso sí o sí les va a venir una pregunta en el examen de síndrome compartimental, es aquella en la que va a haber, primero, va a haber un dolor severo. Al paciente le va a doler un montón el miembro afectado, ¿no? Se ha roto, supongamos, la pierna, o sea, la tibia, perdón. Entonces va a haber un dolor severo, o sea, 3 cruces de dolor. Ese es el problema acá. Ese es el signo, el dolor es el signo más precoz y más característico del síndrome compartimental. Si, por ejemplo, tienes un paciente que se rompió la tibia o el peroné y de un momento a otro le empieza a doler terriblemente la zona, ten cuidado que puede estar teniendo un síndrome compartimental. Entonces, el dolor es el signo más precoz, o sea, es el que primero aparece y el más característico de este. Luego vas a tener a la cianosis. ¿Qué quiere decir? Que el miembro se va a empezar a poner azul. ¿Por qué? Porque debido a la hinchazón que está viendo, los vasos sanguíneos se están empezando a estrangular. Entonces, por eso hay cianosis. Y luego, el pulsopedio, que es el que tomas a esta altura, el pulsopedio va a disminuir o netamente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque como les dije, en la cianosis ya se estaban estrangulando los vasos sanguíneos. Pero ya si el pulsopedio disminuye o desaparece, quiere decir que ya no está llegando sangre a la zona, no está llegando sangre al pie ni nada. Entonces, este punto, la disminución del pulsopedio es un signo tardío. Entonces ya esto está, si ya no hay pulsopedio, estás a un pasito de la necrosis, ¿ya? Entonces lo ideal es detectarlo cuando empiece el dolor. Entonces va a ser fácil de darse cuenta porque el dolor va a ser muy intenso, como les digo, 3 cruces. Entonces esa es la secuencia. Primero duele, luego se pone cianótico y luego el pulsopedio disminuye o netamente desaparece. Luego de esto, ¿tú cómo te ayudas a diagnosticarlo? Aparte del dolor, tú tienes un equipo, ¿no? Con el que puedes confirmar tu diagnóstico. Este equipo es este de la imagen que se llama Stryker. Stryker es la marca, ¿ya? Pero es el más conocido, es el equipo de Stryker. ¿Qué hace el Stryker? El Stryker lo que va a hacer es, tú clavas este aparatito, tiene una aguja, y te va a permitir medir la presión que hay en la zona, ¿no? La presión intracompartimental. Normalmente tú para diagnosticar síndrome compartimental, la presión que te da el Stryker es mayor o igual a 30. Recuerden que la presión se mide en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, milímetros de mercurio. Entonces, el Stryker te va a dar una presión mayor a 30 milímetros de mercurio. Y bueno, hay otros pasos más para terminar de confirmar el diagnóstico de síndrome compartimental, pero no les quiero complicar la vida. Solamente recuerden esta medida, mayor o igual a 30. ¿Y cuál es el tratamiento? Tanto para niños como para adultos, la fasciotomía. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una fasciotomía. Agarran y le hacen un corte en el miembro para liberar la presión. Entonces, una vez que se libera la presión, resuelves el síndrome compartimental. Tienes que hacer incisiones longitudinales para liberar la presión. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si no, vamos a seguir. Entonces, ya casi para seguir avanzando, vamos a tener al síndrome a la necrosis avascular. La necrosis avascular es aquella que se produce sobre todo en la cabeza del fémur, en esta zona. ¿Qué quiere decir? La necrosis avascular es cuando una zona del hueso se queda sin irrigación. Supongamos hubo una fractura o una lesión en el fémur, en la cabeza del fémur, cuello del fémur. Entonces los vasos sanguíneos que irrigaban a la cabeza se van a ver afectados y ya no va a irrigar de la misma manera a la cabeza del fémur. Entonces
se va a necrosar, porque va a dejar de recibir aporte sanguíneo. Entonces, el hueso principalmente afectado por la necrosis avascular va a ser el fémur, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener al húmero. Recuerden que el húmero es miembro superior, ¿no? Entonces, primer lugar el fémur, segundo lugar el húmero. Esto es en el caso de los huesos largos. En el caso de los huesos cortos también puede haber necrosis avascular y el principal hueso que va a tener necrosis avascular en los huesos cortos es el escafoides. El escafoides es uno de los huesos que se encuentra en esta zona de aquí de la mano. Y es el que principalmente se lesiona, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno se cae, pone las manos para aguantar y no darse un golpe de cara contra el piso, ¿no? Entonces, cuando pones la mano, normalmente lo que se lesiona es el escafoides. Luego de eso, vamos a tener a la embolia grasa. La embolia grasa, ¿en qué consiste? Supongamos que tú te fracturas un hueso largo, ¿no? Recuerden que la embolia grasa se va a producir solamente en huesos largos, por favor. Entonces, como los huesos no solamente están conformados por calcio, también tienen vasos sanguíneos, inclusive tienen grasa adentro. Entonces, al romperse un hueso, la grasa que se encuentra dentro de este hueso se va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, esto puede provocar una reacción de parte de las citoquinas. Las citoquinas son células inflamatorias que lo que van a provocar es que el paciente, por ejemplo, luego de fracturarse, está recuperándose y de un momento a otro, días después de la fractura, va a empezar a tener dificultad respiratoria. O sea, te hablan de un caso clínico paciente que hace 2 días se fracturó y el día de hoy presenta dificultad respiratoria o le aparecen petequias, ¿no? Que son estos puntitos rojos en la piel. Entonces, le van a aparecer petequias o va a tener dificultad respiratoria. Entonces, ¿de qué tienes que sospechar? De una embolia grasa, producida por la fractura. Entonces, a causa de la fractura se liberaron citoquinas que van a producir o las petequias, que son estos puntitos rojos, o lo más peligroso, ¿no? La dificultad respiratoria. Entonces, siguiendo con las complicaciones, vamos a tener a la algodistrofia de Sudeck. La algodistrofia de Sudeck es aquella en la que el miembro afectado, como pueden ver acá, se va a hinchar, va a tener características como hiperhidrosis, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a sudar bastante la zona, va a tener un dolor inespecífico, va a tener un edema, como pueden ver aquí, la mano está hinchada, está edematosa, y a un aumento de las vellosidades de la zona. Entonces, característicamente en el caso clínico les pueden poner que el paciente, la zona afectada, la piel está lisa y brillante, como pueden ver en la imagen, ¿no? Lisa y brillante. Entonces, recuerden que va a haber un edema, va a haber un dolor inespecífico, va a haber piel brillante, va a haber aumento de vellosidades e hiperhidrosis, ¿no? O sea, va a sudar más de lo normal la zona. Luego, el síndrome de aplastamiento, como les va a mencionar el doctor en la clase, les va a narrar el caso de una persona, por ejemplo, un obrero que está chambeando y de pronto se le cayó una pared encima. No se murió, pero sí se le fracturó, pues, se le fracturaron todos los huesos del miembro inferior, supongamos, ¿no? Pero bueno, está vivo. El problema con el síndrome de aplastamiento es que va a producir toxicidad renal. O sea, a causa de la lesión de huesos y también de músculos, porque obviamente a los músculos también les cayó la pared encima, se va a liberar una sustancia que se llama por músculo, mioglobina. La mioglobina, y además se va a liberar potasio.
por culpa de la mioglobina y del potasio liberados a causa del aplastamiento, va a haber toxicidad renal. O sea, va a haber problemas con tus riñones. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que el paciente tiene síndrome de aplastamiento? Porque, supongamos, un día se le cae una pared y en las 24 horas el paciente va a empezar a tener oliguria, o sea, va a orinar menos de lo normal. No quiere decir que no orina, ¿eh? Oliguria es que orina menos de lo normal. Oliguria. Y aparte va a tener un aumento de creatinina. Entonces, si el paciente empieza a orinar menos, empieza a tener, tiene una elevación de la creatinina, luego de haber tenido, pues, por ejemplo, como les digo, en el caso clínico, que se le cayó una pared, puede estar asociado al síndrome de aplastamiento. Pero bueno, lo preguntable del síndrome de aplastamiento es a causa de qué? A causa de la liberación de mioglobina y de potasio. Después, la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es otra complicación bastante famosa junto con el síndrome compartimental. ¿Y en qué consiste? La pseudoartrosis es la formación de una falsa articulación por una falsa consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que a mí se me rompe, tengo una fractura del antebrazo, del radio y cúbito, ¿no? Entonces, se me rompen los dos y a mí yo nunca me trato, nada, simplemente supongamos que vivo en un pueblito y nunca voy al hospital, ¿no? Solamente me atienden, me amarran y me dejan ahí. Entonces, la pseudoartrosis es cuando se forma una articulación, una falsa articulación, debido a que el hueso lo que se debió hacer es tratar de mantener junto, ¿no? Para que pueda consolidar y, bueno, volver a la normalidad, de cierto modo, que se pueda formar el callo. Sin embargo, en la pseudoartrosis no ocurre esto, sino los huesos rotos nunca entraron en contacto. Entonces, lo que se hace es se forma una falsa articulación. Entonces, esta zona de acá yo la tengo doblada y no me duele. Entonces, esa es la característica, ¿no? En la pseudoartrosis hay una falsa articulación y no hay dolor. Como pueden ver acá, miren, este es un miembro inferior. El paciente no ha consolidado adecuadamente y tiene la pierna así. Y esto se mueve, es lo más sorprendente, y no le duele al paciente. No hay dolor. Entonces, eso es algo característico de la pseudoartrosis. Entonces, en la pseudoartrosis, no se olviden, va a haber un retardo en la consolidación porque el hueso nunca se juntó. O sea, no lo juntaron, o sea, no lo ayudaron al hueso a juntarse. Entonces, hay un retardo en la consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a formar el callo. Entonces, no se forma el callo óseo y en consecuencia, nuevamente, como les digo, se forma una falsa articulación. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado para que no se haya formado esto? O sea, para que no se haya consolidado el hueso y se haya formado esta falsa articulación. Han pasado más de 6 a 9 meses. Entonces, si en 6 a 9 meses no se ha formado el callo óseo, podríamos estar hablando de la pseudoartrosis, ¿no? Como les digo, característicamente no tiene dolor y es como si tuviera una articulación nueva. Supongamos que a mí, como les decía, me rompo el radio y el cúbito y se mueve y no me duele, ¿no? O sea, se me hace una articulación nueva en el antebrazo. Entonces, no va a haber dolor y además va a haber un movimiento anormal, porque claramente no es normal que en medio del antebrazo se forme una articulación nueva, movimiento anormal. Entonces, eso es una pseudoartrosis. ¿Qué más? Ya, ahora, lesiones de clavícula y lesiones de hombro, que es lo que falta. Esto lo van a ver jueves y viernes, si no me equivoco. Entonces, creo que me he demorado bastante con lo primero. No sé si quieren que siga o lo continuamos de repente a mitad de semana. Los escucho para saber. Yo opino que siga. ¿Sí? No sé, a ver, ¿alguien más opiniones?
para terminarlo. ¿Sí, sigo? Sí. Ya. Entonces, vamos a continuar. Dime un segundito. No sé si se me escucha bien. Creo que se me congeló la pantalla, no estoy seguro. ¿Me confirman, por favor? ¿Se mueve todo con normalidad? ¿Me escuchan? Sí, Adel. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, bacán. Entonces, las lesiones de clavícula y lesiones de hombro. Entonces, en las lesiones de clavícula vamos a ver luxaciones y fracturas. Pero para eso, primero nos vamos a revisar acá. Entonces, acá tenemos a la clavícula, tenemos al omóplato y tenemos al húmero, ¿no? Entonces, la clavícula se va a juntar al omóplato a través de dos ligamentos. El ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular, que es este de acá, ¿no? Entonces, porque esta es la apófisis coracoides y este es el acromio. Entonces, no se olviden, ligamento acromioclavicular y ligamento coracoclavicular. La gravedad de las luxaciones va a depender de la lesión de estos dos ligamentos. No se olviden, acromioclavicular y coracoclavicular. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ya. Entonces, en cuanto a luxación de clavícula, lo que tienen que recordar es que principalmente se va a producir en jóvenes, ¿ya? Recuerden que los jóvenes tienen una vida más activa, se caen más porque están corriendo, saltando, haciendo deporte, etcétera, ¿no? Entonces, lo que para nosotros hablar de una luxación de clavícula quiere decir que se ha lesionado el ligamento de aquí, el acromio clavicular, ¿sí? Solamente el ligamento acromio clavicular, ¿ya? Entonces, la luxación más frecuente de clavícula es la luxación del ligamento acromio clavicular. Recuerden que las luxaciones son dislocamientos, ¿no? Entonces, a causa de la lesión del ligamento acromio clavicular se produce esta luxación. Ahora, ¿cuál es la clínica de las luxaciones? Eran las 3D, ¿no? Era dolor, disfunción y deformidad. Entonces, vamos a tener dolor, disfunción y deformidad. Entonces, ¿para qué los pongo nuevamente? Porque lo más característico que vamos a ver en las luxaciones, como les mencioné, es la deformidad que ocurre. Son bastante pronunciadas, ¿no? Porque se sale literalmente se sale la articulación de su lugar. Entonces, en este caso, recuerden que el ligamento acromioclavicular es el principalmente afectado y que causa esta luxación, como les dije. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que en la deformidad vamos a tener dos signos. Vamos a tener el signo de la pseudo charretera, así como carretera pero con che, pseudo charretera, que si ustedes lo googlean, ahí van a ver que es una charretera, pseudo charretera, y van a ver el signo de la tecla de piano. ¿Qué quiere decir esto?
Vamos a poner signo de la tecla de piano. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a acercar acá. Ese es el signo de la pseudo charretera. Se forma esto, se hace como este caminito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que como el ligamento de acá se ha soltado, la clavícula ya no está fija al acromio. Entonces, esta zona de acá, vamos a hacer con el puntero. Acá pueden ver en la radiografía, la clavícula se levanta, porque como no hay un ligamento que lo junte al acromio, se eleva la clavícula, la región externa. Entonces, es por eso que se hace esto, el signo de la pseudo charretera. ¿Y por qué le llaman también el signo de la tecla de piano? Porque como la clavícula está elevada por su porción externa, si tú agarras y tocas la clavícula, la puedes bajar y la clavícula se levanta, ¿no? Entonces, es por eso que le llaman signo de la tecla de piano, porque la clavícula, al no estar junta al acromion, porque se rompió el ligamento de ahí, está elevada. Entonces, tú la puedes tocar y la puedes bajar, y es como una tecla de piano, ¿no? Por eso que se le llama así. Y lo que forma a la vista es el signo de la pseudo charretera, ¿no? Que es esto de aquí. Se pronuncia de esta manera. Se hace como una bola se hace como una elevación, perdón, una protrusión, debido a que la clavícula en su porción externa se eleva, como les estoy diciendo varias veces. Entonces, va a haber una clasificación también. La clasificación se va a dividir en grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de gravedad, ¿no? La más importante y la única que vamos a tocar hoy día es la 3. ¿Por qué? Porque la 3 es la luxación más severa, ¿sí? Entonces, si es la más severa, ¿por qué es la más severa? Vamos a explicarlo. Porque no solamente se rompe el ligamento acromioclavicular, sino también se rompe el de acá. Se va a romper el ligamento coracoclavicular también, se rompen los dos. Entonces, lo que unía la clavícula con el omóplato se separa totalmente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que acá en tu radiografía, si en la luxación tipo 1, tipo 2, que solamente se había roto el ligamento acromioclavicular, estaba elevada la clavícula y se hacía el signo de la tecla de piano, en la tipo 3, como están rotos los dos ligamentos, la clavícula se eleva mucho más, está súper para arriba, entonces es mucho más pronunciado el signo de la pseudo charretera. O sea, acá se va a hacer una bola más pronunciada, una protrusión más pronunciada. Entonces, la tipo 3, que es la severa, como les decía, va a ser la lesión del ligamento acromioclavicular y le vamos a sumar la lesión del ligamento coracoclavicular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a tratar esta luxación? La luxación, la tipo 1 y la tipo 2, va a ser tratamiento ortopédico, ¿sí? Así nomás, tratamiento ortopédico. ¿A qué me refiero con tratamiento ortopédico? Lo que les dije al inicio, ¿no? Reducción, inmovilización y rehabilitación precoz, ¿ya? La tipo 3 se opera, sí o sí, ¿sí? Porque en la tipo 1 y la tipo 2, como solamente se había roto el ligamento acromioclavicular, aún había posibilidad de arreglarse, ¿no? Debido a que el coracoclavicular mantenía la clavícula unida al omóplato. Sin embargo, en la tipo 3, como también se rompe el ligamento coracoclavicular, tiene que haber sí o sí una cirugía, ¿ya? Luego, en el caso de la fractura, vamos a cambiar acá al costado. En el caso de la fractura de clavícula, la clavícula, recuerden, vamos a hacer el dibujo de la clavícula. Ya, acá está la clavícula. La clavícula se divide en tres partes: tercio externo, tercio medio y tercio proximal. ¿Ya? La zona que más se fractura de la clavícula es esta de acá, el tercio medio. La parte del medio es la zona que más se fractura la zona de la clavícula que más se fractura. ¿Ya? El tercio proximal es bien raro que se fracture. Y entonces, como les digo, en primer lugar, el tercio medio es el que más se fractura.
Y en segundo lugar, ¿cuál es el que más se fractura? El tercio distal, que es este de acá. Entonces, el tercio distal. Y en tercer lugar, como les dije que era raro, está el tercio proximal. Esos son los tres. Primero, en primer lugar, el tercio medio, que es el del centro. Segundo lugar, el tercio distal. Y en tercer lugar, el tercio proximal. Entonces, el tercio medio, como les dije que era el más frecuentemente fracturado, ¿en quiénes sobre todo se fractura? Por ejemplo, en recién nacidos macrosómicos. ¿Qué quiere decir esto? En recién nacidos que nacen bien gorditos, bien grandes, bien robustos. Recién nacidos macrosómicos. Porque, por ejemplo, a la hora de sacarlos del canal del parto, es difícil. Entonces, a veces se hace voluntariamente, a veces se hace involuntariamente, se provoca una fractura de la clavícula para que se pueda salir por el canal del parto más fácilmente, el recién nacido macrosómico. Como es grande, es robusto, es difícil que salga por el canal del parto, entonces a veces el doctor lo que hace es fracturarle la clavícula para que pueda salir con mayor facilidad el bebé. Ahora, como es un recién nacido, no se le tiene que hacer ningún tipo de tratamiento, simplemente es observación. El tratamiento del recién nacido con fractura de clavícula es observación, porque se va a resolver solo, ¿no? Aparte que imagínate un bebé que se mueve, que no le puedes decir quédate quieto, no lo puedes vendar, no le vas a poner un yeso, pues, ¿no? Entonces, recién nacido se observa. El niño, ¿qué ocurre con el niño? Si es un niño, lo que se va a hacer es un vendaje en 8. Vendaje en 8. Este es un vendaje en 8. O sea, se busca que tratar de mantener lo más inmóvil posible la clavícula. Y en el caso del adulto, ya va a ser diferente. Van a haber diferentes tratamientos. En el caso del adulto, va a ser de 3 maneras distintas. Si la fractura es no desplazada, ¿qué quiere decir esto? Que la clavícula no se separa, o sea, se rompe, hay una fractura claramente, pero no se separa. Por ejemplo, acá en la radiografía, ustedes pueden ver que está separada. Esta es una fractura desplazada. Pero si no se hubiera separado de esta manera, sería una fractura no desplazada. Si fuera no desplazada, ¿cuál es el tratamiento? Se le pone un cabestrillo, ¿no? Les prometo que para la próxima clase voy a tratar de traer un poco más de imágenes o videos para que sea un poco más didáctico. Pero bueno, entonces, no desplazado, adulto no desplazado, cabestrillo. Adulto desplazada, vas a hacer un vendaje en 8, así como el del niño. Y si es una fractura compleja, ¿a qué me refiero con compleja? Que está de repente muy desplazada, que hay lesión vascular, lesión nerviosa. Es una fractura compleja. O de repente es una fractura del tercio distal, que era la segunda más frecuente, o sea, la de afuera, que es esta zona de acá. Si es es una fractura compleja o del tercio distal, lo que se va a hacer es una cirugía, ¿sí? Entonces, cuando las cosas se ponen feas, siempre se hace cirugía. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya para pasar a la última diapo. Recuerden más bien que se hace una deformidad, ¿no? Como hay una fractura, así como en la luxación de clavícula se hace el signo de la pseudocharretera o de la tecla de piano, en la fractura, tú vas a ver al paciente y va a haber un desnivel a la altura de la clavícula debido a la fractura. Entonces vamos a pasar a las luxaciones de hombro. Las lesiones de hombro, la más frecuente es la luxación anterior. Por eso es la única que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, en las luxaciones anteriores, estas son las más frecuentes, como les dije, hasta el 95% de veces en los adultos. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿cuál es la luxación más frecuente del adulto? La luxación anterior del hombro, ¿sí? Entonces,
¿Cuándo es que una persona se luxa el hombro? Es cuando, por ejemplo, te caes, pero con el brazo extendido en abducción, ¿no? O sea, hacia afuera. Entonces te caes sobre tu brazo y se produce la luxación anterior. Entonces, ¿cuál es la clínica? Es la clínica clásica de las luxaciones, ¿no? Las 3Ds. Dolor, eh, disfunción y deformación, ¿ya? Ahora, de las 3D que les dije, la que tienen que recordar, así como en la luxación de clavícula, es la... En este caso, vamos a tener, así como en la de clavícula había el signo de la pseudo charretera y el signo de la tecla de piano, aquí vamos a encontrar el signo de la charretera. Ya no es de la pseudo charretera, sino el signo de la charretera, así como carretera, pero con che. Charretera. ¿Cómo es el signo de la charretera? Como pueden ver acá, miren, vamos a hacerlo con otro color. Tienen acá, 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 acá. Y miren que se forma así. Se hace como un triángulo el hombro. O sea, no, esto no es normal. Si los comparan, ambos lados, este tiene una forma distinta. Entonces, ese es el signo de la charretera. Aparte, el paciente con luxación de hombro va a venir en una posición que se conoce como posición de Solt, o de, se escribe así. Viene en posición de Solt. De Sault. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a venir con el hombro hacia afuera, no sé si alguno está viendo mi cámara, pero bueno, viene con el hombro hacia afuera, agarrándose el brazo, ¿no? O sea, el brazo que se le ha dislocado, está agarrándolo con el otro brazo. Supongamos que yo me disloco el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, vengo a la emergencia con el brazo derecho agarrándome el brazo izquierdo, ¿no? Sosteniéndolo, mejor dicho. Entonces, eso es lo que se conoce como posición de Dassault. Entonces, como les digo, esta luxación anterior es la más frecuente del adulto y característicamente va a tener el signo de la charretera, ¿sí? Luego de esto, la lesión más frecuente asociada a una luxación anterior es una lesión del nervio axilar. Recuerden que puede verse, miren, acá está el húmero en su articulación con el omóplato, y si se sale de su posición, por ejemplo, puede morder al nervio axilar, entonces lo puede lesionar. Entonces, si les preguntan cuál es la lesión más frecuentemente asociada con la luxación anterior, es la lesión del nervio axilar. Luego de esto, ya para casi terminar, lo que vamos a hacer es el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento, como toda luxación, es RIR, ¿no? Reducción, inmovilización y rehabilitación, ¿no? Entonces, para la reducción, ¿qué quiere decir reducción? Reducción es volver la articulación a su posición, ¿no? Porque tú no puedes dejarle el brazo colgando, tiene que volver a su posición. Entonces, ¿cómo vas a realizar estas reducciones? La más frecuente es la que más hacen en los hospitales, es la maniobra, la hipocrática, ¿no? Es esta de acá, que es un poco salvaje, pero lo que busca es volver al hombro a su posición. Obviamente el paciente está sedado, si no el dolor sería bastante fuerte. Entonces lo que hacen es, el paciente está echado y lo que hace el doctor es jala el brazo, ¿no? Así, hacia él, para tratar de buscarle la posición. Esa es la maniobra hipocrática. Luego tenemos la maniobra de Stimson. La maniobra de Stimson sigue la misma lógica, ¿no? Buscar que el hombro regrese a su posición. Entonces, ¿cómo va a ser? Le ponen un peso en el brazo dislocado para que el paciente en decúbito ventral, con el brazo colgando, debido al peso, el hombro vuelva a su posición normal, ¿sí? No es tan usada, la más usada, como les digo, es la maniobra hipocrática.
Y también tienes a la maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher, ¿en qué consiste? La maniobra de Kocher se divide en 4 pasos. Eso ya es lo último. Todo esto que les estoy diciendo es para la reducción, ¿no? O sea, para volver el hombro a su posición normal. Entonces, el primer paso es la tracción del miembro superior, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y el brazo que lo tiene dislocado, el hombro, perdón, va a agarrar y lo va a abrir. Como pueden ver en la figura A, lo abre. Luego va a hacer rotación externa, el antebrazo se lo va a rotar, va a hacer de tracción, va a pasar a rotación externa. Y luego de la rotación externa lo que va a hacer es una aducción, o sea, va a meter hacia adentro el brazo. Miren, acá está la flechita. Va a ser una aducción. Y finalmente va a terminar con una rotación interna. Miren, una vez que metió el brazo, lo jala para el pecho. Rotación interna. Y supuestamente con esta maniobra debería volver el hombro a su posición, ¿no? Si no funciona, pueden probar con otras maniobras. Pero, como les digo, la más frecuentemente usada es la maniobra hipocrática. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. En caso alguno sea medio tímido y no quiera participar, me puede preguntar por interno y trato de resolverle la duda. Bueno, la próxima clase, que sería el próximo domingo, sería doble paso. Sería examen de esto y examen de la teoría de la próxima semana. Entonces, no sé si tengan alguna duda, si no, eso sería todo. Entonces,